El 1 de mayo de todos los años se celebra en casi todos los países del mundo el Día del Trabajador. Este día conmemora la lucha del movimiento obrero de Chicago por conseguir la jornada de 8 horas laborales al día. A finales del siglo XIX, Estados Unidos pasaba por la segunda revolución industrial, un movimiento social, tecnológico, económico muy grande, basado, como su nombre lo dice, en la industria, es decir, en las fábricas, en la producción. Era un movimiento muy grande, entonces se necesitaba muchísima mano de obra. El ferrocarril, como ustedes ven ahí, fue uno de los símbolos de la revolución industrial. La gente podía viajar grandes distancias en mucho menos tiempo del que hacía antes, gracias a la revolución industrial. Las fábricas necesitaban muchísimos obreros, pero las condiciones de trabajo eran terribles. La foto que ustedes ven ahí se llama Almuerzo en el Rascacielos. Es una foto real, no es una foto trucada, un montaje. Ven ahí a un grupo de trabajadores sentados en una viga sin ningún tipo de protección. Así se trabajaba en esa época. Que tú digas no a un trabajo porque las condiciones no te gustaban en aquella época era prácticamente un suicidio. Era morirte de hambre tú y tu familia, entonces tenías que aceptar, porque si no, había mucha gente detrás del puesto que estabas rechazando. Si alguien caía de esa viga, era fácilmente reemplazable por otra persona. Además, el salario de un trabajador no alcanzaba, entonces generalmente trabajaba también la mujer con un salario menor solamente por el hecho de ser mujer, no porque cumpla una labor más sencilla. Y también trabajaban niños. Era terrible. Deshumanizante. Estamos hablando de jornadas laborales de 12, 14, 16, hasta 18 horas al día. Entonces se crea el movimiento obrero en Estados Unidos. Este movimiento proclama la siguiente frase: 8 horas para trabajar, 8 horas para nuestra casa, nuestra familia y 8 horas para descansar. Entonces el día de 24 repartido en 3 bloques. Era razonable para ellos. Para los empresarios, para los inversionistas, incluso para la prensa que se puso muy en contra de ellos, esto era una locura. La prensa decía que era un pedido de lunáticos, que solamente les faltaba luego pedir que se les pague por no trabajar. Sin embargo, por el lado del movimiento obrero tenía sentido. Ellos argumentaban que al tener jornadas de 8 horas iban a haber más puestos de trabajo, porque si un trabajador hacía jornadas de 16 horas, esa jornada podía partirse en 2 trabajadores. Bueno, bonito para ellos, no era bonito para el empleador que tenía que pagar doble sueldo, entonces esto generó mucha división. Con tanta gente desempleada, esta idea sonaba bien, la idea de tener más empleo porque las jornadas laborales iban a ser menores. Entonces el movimiento obrero fue creciendo y el 1 de mayo de 1886 comenzó la huelga, una huelga de casi 400.000 trabajadores, enorme. Chicago para ese entonces era la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Y Chicago paró casi por completo. En Chicago, la huelga no terminó el 1 como en el resto de Estados Unidos. Continuó al día 2 y al día 3 de mayo, con episodios muy fuertes, policía agrediendo a la gente, disparándoles a quemarropa, golpeando a los manifestantes. Fue terrible. Tanto así que el día 4 de mayo, en la mañana, empezó a circular el siguiente volante en Chicago. Atención, hombres trabajadores, reunión masiva esta noche a las 7:30 en punto. Grandes oradores se harán presentes para denunciar las últimas atrocidades de la policía que han disparado contra nuestros hermanos en la tarde de ayer. Únanse y aparezcan en una sola fuerza. Este cartel, este volante, tiene una historia que luego te voy a contar. Esta reunión fue convocada en la plaza de High Market en Chicago y tenía autorización del alcalde. Entonces era una reunión pacífica donde, como dice el cartel, oradores iban a exponer el tema de las jornadas y denunciar los abusos de la policía. Hasta ahí todo normal. Se realizó el evento pacíficamente, obviamente había policías alrededor para ver que todo esté en orden. Cuando termine el evento, la policía esperaba que la gente se retire, pero como es natural, la gente no se retiró, porque este tipo de eventos donde hay ideología, donde hay pensamiento, pues obviamente la gente se queda conversando, debatiendo, compartiendo ideas, no se va a su casa de un momento a otro. La policía sintió que era el momento de reprimirlos nuevamente y empezó la revuelta. En medio de los disturbios, estalló una bomba entre los policías matando a alguno de ellos. Nunca se supo quién lanzó la bomba. El hecho es que la policía empezó a disparar contra los obreros, a quemarropa, matando a varios de ellos, golpeándolos.
Fueron capturados como 30 obreros que fueron torturados en los días siguientes y 8 de ellos fueron llevados a juicio. ¿Te acuerdas del cartel de hace un momento? El autor de ese cartel, que simplemente está invitando a una reunión donde se van a exponer ideas, fue condenado a muerte por hacer ese cartel. Lo cual demuestra que ese juicio fue un juicio político, fue un juicio de intereses. Realmente no fue un juicio por la muerte de unos policías, porque al final de cuentas nunca se pudo averiguar quién fue el que lanzó la bomba. Sin embargo, aunque nunca se supo el culpable, fueron condenadas 8 personas, que la historia recordaría como los mártires de Chicago. 3 de ellos fueron condenados a prisión, 2 a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y los otros 5 condenados a muerte, entre ellos el autor de este cartel. De las 5 personas condenadas a muerte, 1 se suicidó en su celda y 4 fueron llevados a la horca y ejecutados. Las últimas palabras de cada uno de ellos fue que eran ejecutados por sus ideas, que ellos no habían cometido ningún delito. El impacto de este hecho fue tan grande que a finales de mayo del mismo mes, del mismo año, se decretó la jornada laboral de 8 horas. Años después, casi todos los países del mundo reconocían el 1 de mayo como Día del Trabajador en conmemoración a esta fecha, en conmemoración a estos hechos y a los 8 mártires de Chicago que podemos ver en ese afiche de la época. Curiosamente, Estados Unidos, el país en el que se originó todo esto, no celebra el 1 de mayo el Día del Trabajador, sino el primer lunes de septiembre. Antes de terminar el video, quisiera invitarte a hacer una reflexión. Hoy en día tienes una jornada de 8 horas, pero hay muchas personas que no las tienen. Acá en Perú, sin ir más lejos, personas trabajan 12, 14 horas diarias. Nada ha cambiado años después. Pero nosotros que nos dedicamos a la tecnología tenemos una gran ventaja. Tenemos la ventaja de que podemos trabajar para cualquier lugar del mundo. No necesitamos desplazarnos físicamente a una oficina, a una empresa. Podemos estar trabajando en un proyecto para una empresa de Estados Unidos, de Japón, de Brasil, de Alemania, tener clientes repartidos en varios lugares del mundo. En EDETeam, por ejemplo, nuestro equipo es remoto. Cada persona del equipo de EDETeam está en diferentes lugares del mundo. Los profesores de EDETeam están en diferentes lugares del mundo. No necesitamos físicamente reunirnos. Si tú te pones a pensar, tienes 8 horas de trabajo, pero generalmente 3 horas se consumen en transporte al día. Súmale 1 hora de refrigerio y realmente estás pasando 12 horas en el trabajo y no 8 como tú creerías. El trabajo remoto tendría menos estrés para el trabajador, menos gastos para la empresa en oficinas, en instalaciones, menos contaminación porque saldrían menos carros a la calle. Y el trabajo remoto es una forma también de salvar el planeta. Por otro lado, se habla mucho de que la tecnología va a destruir muchos puestos de trabajo, puntualmente la inteligencia artificial y los robots. Es verdad, van a destruir muchos puestos de trabajo, negarlo es una tontería, pero no debes tener miedo. La tecnología siempre ha destruido puestos de trabajo, pero ¿sabes qué? Ha creado nuevos puestos de trabajo. Te pongo un ejemplo sencillo. En los años 90, a inicios de los 90 se crea la web, en el 92, 93. Antes no existía la web, entonces todos los puestos de trabajo actuales de desarrollo web no existían. Todas las revoluciones de la tecnología traen consigo nuevos puestos de trabajo. Entonces no debes tener miedo. Lo que debes hacer es estar pensando en tu futuro y asegurar tu futuro para no quedar desamparado.